les continúe bendiciendo. Voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en la carta de Santiago, en capítulo 1, y que cuando lo tenga se ponga en pie. En Santiago capítulo 1, vamos a leer del versículo 12 en adelante hasta terminar el capítulo. Lo vamos a hacer de manera antifonal como acostumbramos a hacerlo. Santiago 1, 12 al 27. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la pasión Amados hermanos míos, no erréis. toda buena dádiva y todo buen perfecto que desciende de lo alto, del Padre de las luces, por el cual Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea propio para oír, para hablar, para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando todo juicio y democracia y malicia, recibimos Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. porque si alguno es oidor de la palabra, pero no se ella, que se Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo orgulloso de Cristo, Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Vamos a orar. Padre, queremos darle las gracias en este momento por el día que nos ha regalado y por esta oportunidad que nos da de congregarnos. Gracias por nuestra iglesia local. Gracias por los dones que usted ha puesto en esta congregación y sobre todo gracias por su palabra y por el Espíritu Santo que ha puesto en nuestros corazones. Queremos pedir que ese Espíritu abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir el mensaje tal como usted quiere darnos. Señor, que haya edificación a través del escuchar la palabra, que la necesidad espiritual de cada uno de nosotros sea satisfecha. Y le doy gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, ya Douglas comentó un poco acerca de lo que es el capítulo 1 de Santiago. Y bueno, el escrito de Santiago es muy importante porque es necesario que cada creyente tenga una fe sana, tenga una fe, digámoslo así, equilibrada. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que normalmente el creyente tiende a irse a uno de dos extremos. Habla solamente de ley, convirtiendo el cristianismo en una religión más donde se deben guardar ciertas costumbres, se deben guardar ciertos mandamientos y hacen un lado a Cristo. Esto no es cristianismo porque el cristianismo verdadero es Cristo, es la persona de Cristo. Por otro lado, muchos creyentes que han estado en iglesias de sana doctrina donde se les ha explicado la gracia y han logrado entender que Cristo los limpia constantemente de su pecado, han entendido la expiación, muchas veces toman la gracia como ocasión para el pecado. Esto es otro extremo que tampoco es sano. Es necesario que el creyente entienda
la obra de Jesucristo, que dependa únicamente de Él, pero que sea un creyente con un carácter maduro, un creyente que tenga, como lo decía Pablo, un andar digno de la vocación con que fuimos llamados. Es decir, que utilice su libertad para escoger obedecer a Cristo. El creyente no debe olvidarse, por tanto, de lo que es el temor a Dios. Y Santiago nos habla de un montón de recomendaciones, que las cosas que el creyente debe tomar en cuenta. Ahora, ¿por qué Santiago no habla mucho acerca de doctrina? Bueno, eso podemos entenderlo si vemos el capítulo 1, versículo 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora, Pablo decía: las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces podemos afirmar con toda seguridad que el mensaje que está en Santiago es para nosotros. Pero los que recibieron originalmente este mensaje, ¿quiénes dicen? La palabra que eran, dice, las 12 tribus que están en la dispersión. Es el primer escrito del Nuevo Testamento. Entonces se le está escribiendo a la iglesia judía, los creyentes judíos. Ahora, Santiago no necesitaba explicar mucho acerca de expiación y de todos estos asuntos a los judíos, porque ellos eran conocedores de la palabra. Ellos conocían el Antiguo Testamento prácticamente de memoria. Ellos conocían todos estos asuntos mucho mejor que nosotros. Entonces Santiago no ahonda en estos asuntos y se va a la parte práctica. Empieza a explicarles que hay un andar digno para el creyente. Y definitivamente no contradice en ninguna manera los escritos de Pablo. Al contrario, más adelante vamos a ver cómo en este texto del capítulo 1 se habla de la gracia. Es algo que está prácticamente escondido acá en este texto, pero sí se habla de la gracia. Ahora, tenemos que ir viendo entonces qué es lo que Santiago nos enseña. Vamos a empezar en el versículo 12 y vamos a ir avanzando poco a poco. Veamos los versículos 12 al 15. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Lo primero que vemos acá es qué se debe hacer con la tentación. Nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora, ¿qué significa soportar? La palabra que se usa acá significa permanecer bajo, aguantar pacientemente. Acá lo que nos está diciendo es: bienaventurado aquel que, aunque está bajo tentación, soporta pacientemente. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido. ¿Qué significa resistir? Dice: estar firme, en pie, en contra de él. Aquel que, aunque está bajo tentación, está firme, en pie y en contra de aquella tentación que le sobrevino. Dicho sea paso, recordamos lo que dijo el apóstol Pablo: que fiel es Dios y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Pero aquí hay algo interesante en este versículo. Dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Ahora, vean qué bueno lo que dice Santiago: recibirá. Con toda seguridad lo dice. Dice: recibirá. No dice: entre los que soporten la prueba, algunos recibirán la corona de la vida. No dice: si soportan la prueba, tal vez reciban la corona de la vida. Dice: el que haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Ahora, ¿por qué es que Santiago está tan seguro? ¿Qué es lo que nos da seguridad de que vamos a recibir algo? Bueno,
Acá dice la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ok, la promesa de Dios es lo que nos da esa seguridad. Si Dios ha dicho que va a hacer algo, podemos estar seguros de que Dios lo va a hacer. Ahora, también pongamos atención en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguien permanece en pie, soporta la tentación, permanece firme, está mostrando ¿qué? Está mostrando su amor hacia Dios. Dice, Dios ha prometido esta corona a quienes le aman. Y quien soporte la tentación la va a recibir. ¿Qué quiere decir? Quien soporta la tentación lo hace por amor a Dios. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nada. Ahora pongan atención en esto, dice Dios no puede ser tentado por el mal. Tal vez alguien se preguntará, bueno, pero Jesucristo es Dios y el diablo vino a tentar a Jesucristo. Bueno, es que la tentación tenemos que entenderla de varias maneras. Hay varias palabras que se traducen como tentación. Normalmente entendemos tentación como una oferta para pecar. Cuando hay algo externo que viene y te pone la oportunidad de hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, una oferta para pecar, eso es tentación. Pero la tentación, también hay otra palabra que significa una atracción hacia el pecado. De manera que el diablo vino y le hizo ofertas a Jesucristo para que pecara, pero Jesucristo no sintió esa atracción hacia el pecado. Entonces Jesucristo no pudo ser tentado. Ahora, cualquiera diría, bueno, si Jesucristo no iba a pecar, si era imposible que Jesucristo pecara, ¿para qué fue tentado? Bueno, porque Jesucristo nos estaba representando, tenía que sufrir la tentación, y además el que fuera tentado era una forma de mostrar que él no iba a pecar. Cierta ocasión se dice que en un pueblo había un puente por donde pasaba un tren. Ese puente, en cierta ocasión que llovió mucho, el río se lo llevó. Y entonces vinieron ingenieros y empezaron a diseñar un puente nuevo y lo construyeron. Cuando terminaron de construir el puente, trajeron 2 locomotoras y las pusieron sobre el puente. Y alguien llegó y les preguntó, bueno, ¿qué están haciendo? Ellos dijeron, estamos probando el puente. Esa persona les dijo, bueno, es que ustedes no están seguros de que el puente va a resistir, que lo tienen que probar. Y respondieron, no, estamos demostrando que el puente va a resistir. Exactamente igual fue la tentación a Jesucristo. Jesucristo estaba demostrando que no iba a pecar. Dios, por tanto, no puede ser atraído por el mal. Nos dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, cuando alguno es atraído por el mal, no diga que es tentado de parte de Dios. No es Dios quien pone la atracción al pecado, nosotros. Hay un pasaje que dice que Dios creó al hombre perfecto, pero él se buscó mucho más. Ahora, el hombre es bueno para poner excusas y para echarle la culpa a Dios. Cuando Dios vino y llamó a Adán en el huerto del Edén después de que había pecado, ¿qué le dijo a Adán? La mujer que tú me diste. Dios le echó la culpa, Adán le echó la culpa a Dios. Le dijo que la mujer que él le había dado fue la que le llevó a pecar. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y el versículo 14 es muy importante, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Póngale atención a esa palabra, su propia concupiscencia. ¿Por qué digo que hay que ponerle atención? Porque los creyentes también somos prontos para juzgar. Y cuando vemos a algún hermano que cayó en algo, decimos, qué bárbaro fulanito, vean lo que hizo. Yo nunca haría eso. Entiendan que aquel fue tentado de su concupiscencia, de su debilidad. Nosotros somos tentados de otra forma.
Mi tentación, mi debilidad no es la misma que ustedes. Por eso cuando vemos a un hermano que falla, en lugar de juzgarlo, debemos restaurarlo, como dice Gálatas, con espíritu de mansedumbre. O sea que nosotros también caigamos. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, ¿qué quiere decir seducido? Bueno, el verbo seducir habla de atraer y atrapar con celo. Es decir, de poner una carnada. Cuando nuestras propias pasiones, nuestros propios malos deseos nos atraen y nos atrapan. Por eso debemos entender, mi concupiscencia, mis malos deseos no son los mismos que ustedes tienen. Si yo fallo en algo, ustedes fallan en otras cosas. Ninguno de nosotros debe juzgar a los demás, sino ayudar a que el hermano que ha caído se restaure. Ahora, pero también vamos a ver algo interesante, versículo 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, decíamos que los escritos de Santiago no contradicen de ninguna manera lo que ha escrito el apóstol Pablo. En Santiago se nos habla mucho de obras y Pablo hablaba de la gracia. Y decía Pablo en Romanos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora, no es que Santiago esté enseñando algo diferente, y lo vamos a ver acá en versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Normalmente hemos entendido este versículo como que toda bendición procede de Dios, y es correcto, pero falta un detalle que es importante. Revisando el significado de las palabras, resulta que dádiva no se refiere al regalo en sí, se refiere a la acción de dar. Entonces, dádiva es la acción de dar y don aquello que es dado. En este texto eso es lo que significa. Entonces dice, toda buena dádiva, toda la acción de dar, la iniciativa de darnos algo, desciende de lo alto del Padre de las luces. O sea que no hubo nada que motivara a Dios a darnos lo que nos ha dado. Él tomó la iniciativa, Él lo quiso así. Lo que hemos recibido es inmerecido, y eso es gracia. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todo don. Recordamos que Pablo decía que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un don de Dios, y fue Dios quien tomó la iniciativa para darnos esa salvación. Entonces Santiago, de una manera que nosotros no lo habíamos entendido, está hablando acá de la gracia. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora nos habla de mudanza. Mudanza es un cambio que proviene de dentro, es decir, un cambio de una persona, podríamos decir, alguien que decide cambiar o que cambia por algún motivo. Y la variación es algo que viene de fuera. Dice que en Dios no hay ningún cambio que provenga ni de Él mismo, ni hay nada externo que lo haga cambiar. Por eso pone la figura de una sombra. Nosotros podríamos hablar de que un objeto de un color se puede ver de un color claro a la luz del sol, y puede verse de un color un poco más oscuro si lo ponemos a la sombra. Y entonces, según nuestra percepción, vemos que cambió. Pero dice que a Dios no hay ninguna sombra que le afecte. Recordemos que la Biblia dice que Dios es luz, y a la luz la sombra no le afecta. Dios ha sido así desde la eternidad,
y seguirá siendo. No hay en él ninguna mudanza ni sombra de variación. Ahora, interesante que antes de explicar esto, Santiago dice: amados hermanos míos, no erréis. Dice: no erréis, y luego empieza a explicar eso. Sigamos al versículo 18, dice: él de su voluntad. Nuevamente, ¿qué fue lo que motivó a Dios? Su voluntad. No fue que nosotros éramos muy buenos, no fue que nosotros hicimos algo para merecerlo. Dice: él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahora, tampoco quiero que nos vayamos a otro extremo de pensar que no hay responsabilidad. Dios nos ha dado libertad y somos responsables por el uso que hagamos. Efesios 1:13. En Santiago nos dice que él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahora veamos en Efesios 1:13. Podemos complementar esta idea. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿okay?, proviene de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Es decir, hay responsabilidad. Usted escucha el evangelio, pero usted decide si cree o no. Amén. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Volvemos a Santiago, dice: él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cuándo? Cuando creímos en él, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, todo esto que ha hecho Dios nos carga de responsabilidad. Es decir, somos responsables de cómo hemos de responder a lo que Él ha hecho. Versículo 19: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra de la justicia de Dios. Lo primero dice: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. La debemos oír, debemos estar dispuestos a escuchar. ¿Recuerdan una característica del creyente? Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz. Todo hombre debe ser pronto para oír, debe estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Pronto para oír, tardo para hablar. Proverbios dice: en la mucha palabra no falta pecado. También dice Proverbios: aún el necio cuando calla es tomado por sabio. Debemos ser tardos para hablar, tardos para irnos. Dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay otra traducción que dice: la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces, probablemente cuando nos airamos, si actuamos, no vamos a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso debemos ser tardos para irnos. Versículo 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechar toda inmundicia. Bueno, ¿qué es inmundicia? Inmundicia es suciedad. Y acá la usa en el sentido de contaminación moral. Es decir, somos responsables de nuestros actos. Somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos. Y dice que toda esta contaminación moral debemos desecharla. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre. Mansedumbre, la palabra que se usa acá quiere decir aquella disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios como buenos, sin discutirlos ni resistirlos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay muchos que dicen: bueno, la Biblia dice esto, pero es que mi caso es diferente. La Biblia dice esto, pero mi experiencia me dice esto otro. No. Mansedumbre es recibir los tratos de Dios como buenos. Entender que Dios me conoce a mí mismo mucho mejor que yo. Entender que Dios sabe lo que me conviene.
y recibir lo que Él me da sin discutir ni resistir. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, el versículo 22 es importante, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Vamos a leer hasta el 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo primero que nos dice es que si somos solamente oidores, pero no hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir que somos oidores? Bueno, que venimos y escuchamos, aprendemos, tal vez tenemos mucho conocimiento, pero no hacemos nada, nos estamos engañando. Versículo 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Acá nos compara la palabra con un espejo. Recuerdo hace algunos años, bueno, hace ya bastantes años, para un mundial de fútbol, un comediante mexicano hizo un programa especial, y resulta que se fueron a los parques en México y entrevistaban a personas y les preguntaban acerca del fútbol. Pero apenas empezando la entrevista, la detenían la entrevista y se acercaba el maquillista y maquillaba a este comediante, y luego le decía a la persona que estaba entrevistando que también lo iban a maquillar, pero esa persona no lo maquillaban, le pintaban la cara, le ponían bigote, le ponían barba, bueno, lo dejaban hecho un payaso, y esa persona no se daba cuenta. Terminaban la entrevista y se iban y lo dejaban ahí. Créanme que cuando esa persona se haya dado cuenta de lo que le pasó, hubiese deseado tener un espejo pronto. Y créanme que cuando esa persona se dio cuenta y se fijó al espejo, seguramente se lavó la cara y después de eso se volvió a fijar al espejo atentamente para revisar que estaba bien. Bueno, la Biblia dice que si nosotros no miramos atentamente en la palabra de Dios, es como si llegáramos con la cara pintada y no nos interesara. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O pongamos otro ejemplo: los hombres, cuando nos rasuramos, tenemos que fijarnos atentamente en el espejo. Las mujeres, cuando se maquillan, se fijan atentamente en el espejo para quedar bien. Ahora, igual tenemos que fijarnos en el espejo de la palabra y empezar a detectar errores, empezar a detectar lo que no está bien. Así como la mujer detecta si el maquillaje está bien o no, nosotros empezar a detectar lo que está mal en nosotros y corregir. ¿Por qué es importante esto? Corregir. ¿Por qué? Porque si una mujer se está maquillando y quedó mal y se fija al espejo y dice: ah, mira, está mal, pero no corrige, de nada sirvió. Si nosotros leemos la palabra y decimos: mira, está mal, pero no corregimos, de nada sirve. Ser hacedores y no solamente oidores. Versículos 26 y 27: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora, es interesante, en este texto se repite 2 veces la palabra engañar. Dice que si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, se está engañando. También decía en versículo 22 que si alguno es oidor pero no hacedor, se está engañando. Y Santiago pone especial atención
sino que en la lengua. También el versículo 19 decía, sea tardo para hablar. Para versículos 26 y 27, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos que dedicarnos solamente a cuidar viudas y huérfanos y que con eso ganamos a Dios? No. Recuerden que Jesucristo dijo, en esto notarán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Recuerden que la iglesia primitiva estableció diáconos para tener cuidado de las viudas, como una muestra de amor. Recuerden que Pablo le recomendó a Timoteo tener cuidado de las viudas, como una muestra de amor en la iglesia. Acá simplemente nos está hablando de que la fe debe mostrarse a través del amor que debe haber entre hermanos. Ahora, la palabra religioso que aparece en el versículo 26 es cuidadoso del aspecto externo del servicio a Dios. Entonces dice, si alguno cree que es cuidadoso del aspecto externo del servicio a Dios y no refrena su lengua, se engaña a su corazón. Lo que nos está enseñando acá es que no debemos cuidar tanto la apariencia, sino que estas obras sean producidas por la fe, o sea, que sean el fruto de la confianza en el Señor Jesucristo. Para ir terminando, recordemos lo que nos enseña Santiago. Recordemos que le escribe a creyentes conocedores de la Escritura y por eso no entra mucho en asuntos doctrinales, porque ellos probablemente conocieron estos asuntos muy bien. Les recuerda la importancia de no solo conocer, sino que deben hacer, deben poner por obra lo que ya saben. Les recuerda que no debemos olvidar que todo lo hemos recibido de Dios por iniciativa de Él, por gracia. Y les recuerda que a través del amor al prójimo podemos demostrar nuestra fe. Vamos a ponernos en pie para orar. Padre, queremos darle las gracias en este momento por su palabra. Agradecemos porque a través de la Escritura usted nos habla. Y agradecemos porque usted ha cuidado cada detalle, Señor, para que tengamos una fe sana. Agradecemos por el escrito que ha dejado Santiago. Sabemos que usted me inspiró a través de su Espíritu Santo y agradecemos por esto. Queremos pedir, Señor, que la palabra expuesta satisfaga la necesidad espiritual de cada uno y que hallemos una aplicación práctica, Señor, para no solo ser oidores, sino hacer de su palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.